Shalom, paz, y que el favor y la misericordia de nuestro Padre estén siempre con ustedes, queridos siervos, y toda a nombre de nuestro Padre Kadosh. Él les tiene reservada la corona y la recompensa a todos, pero pues nosotros estamos muy agradecidos como nos reciben en sus hogares, queridos corderitos, y los comentarios a favor de la verdad que ustedes hacen en los posteos, en emails que nos envían y de cualquier otra manera por celular que se comunican. Así que nos dan ánimo y nosotros les damos ánimo a ustedes también, ¿verdad? Bueno, pues este mensaje, queridos corderos, así como todos, porque todos tenemos una misma doctrina, un mismo espíritu, un mismo pensar, un mismo sentir, una misma mente, la mente de Yahweh. No mentes hebreas, judías, israelitas caídas, egipcias. No vamos por idiosincrasias, que si en México hacemos, que si en Venezuela la cosa es así, que si en Colombia es de otra manera, que si en Puerto Rico, que si en España, que si en Curazao. Una solamente y una sola ley. Por eso tenemos una sola mente, queridos corderitos, y una sola doctrina. Porque la ley es la base del nuevo pacto. La ley es la base de nuestra instrucción a la cual hay que obedecer. Por eso a la Torah, que es instrucción, se le llama ley. Porque es una instrucción no opcional, queridos corderitos. Es una instrucción compulsoria. Porque si hemos nosotros pactado con el Padre, a gusto, porque nadie nos ha puesto un puñal en el cuello para que pactemos, ¿verdad que no? Entonces quiere decir que estamos asumiendo todos los requisitos y todas las exigencias y todos los pormenores que tenemos que llevar a cabo para permanecer en ese pacto que nosotros voluntariamente hemos hecho, aunque hemos sido llamados por el Padre para hacerlo. Pero Él sabe que los que Él llama y escoge hacen las cosas de corazón, en espíritu y en verdad. Le adoramos y le agradamos. Así que este mensaje es para gentiles y para judíos, queridos corderitos. Porque de gentiles y de judíos, israelitas gentiles y judíos gentilizados, que conservan su gentilicio, mientras que los israelitas de las 10 tribus no conservan su gentilicio, no saben ni que son israelitas, y son, según la carne, son israelitas. Pero están tan caídos que no saben de dónde vienen, ni saben qué pasó, ni que ellos fueron los que eran los israelitas que cruzaron el Mar Rojo y que Moisés sacó del desierto de Egipto. No lo saben. Están regados por todo el mundo, unas descendencias enormes, y de ahí venimos nosotros, y de mezcla de judíos también caídos, porque los judíos también salieron de Egipto, también cruzaron el Mar Rojo, también comieron del maná del cielo, pero todos murieron también y todos están caídos. Así que tenemos estos pueblos, las dos varas en la mano del amo. Los judíos, la casa de Judá y la casa de Efraín. Con ellos, fíjense que una de las varas dice, y sus compañeros los gentiles, los que son arrastrados por la predicación a las 10 tribus de Israel caídas, que están en la diáspora con los gentiles. Incluso los judíos también llegaron a estar en la diáspora todos, con los gentiles, y los que están viviendo en Jerusalén y en el estado político de Medio Oriente hoy son una ínfima parte. Los demás siguen estando en la diáspora por Estados Unidos, por México, por Canadá, por Europa, por Rusia ya casi no quedan muchos sitios, queridos corderitos. Judíos hay hasta en Japón, en todas partes. En ambos hizo un solo pueblo. Acuérdense, toma un palo el que dice a los judíos y toma otro palo el que dice Efraín, y únelos y a los gentiles, sus acompañantes, y hazlos uno, un mismo palo en la mano del amo. Ese es Yahshua, y ese es su cetro, queridos corderitos, su callado de pastoreo. Él escoge a personas de ambos pueblos y de los gentiles, y de todos ellos hace un pueblo, una nación escogida. No escoge a todos los gentiles, a todos los israelitas caídos. No escoge a todos los judíos caídos.
a los que Él ha escogido previamente desde la fundación del mundo, a esos Él escoge. Ven, entonces los hace uno a través de Él y de su enseñanza, que Él vino a restaurar todo lo que se había perdido y a reordenar todo lo que había sido desordenado por Satanás, empezando por ese grupo o pequeño pueblo, la eclesia, esa nación creciente de personas llamadas y escogidas, que es el nuevo Israel. Y no es un reemplazo del antiguo Israel, porque se llama Israel también, queridos corderitos. Y hay un texto en la Escritura que lo dice, que a través de las generaciones y hasta el final de los siglos, su pueblo conservará su nombre, que es Israel. Déjenme ver si se lo encuentro, porque pues tengo 50,000 páginas abiertas a la misma vez en el ordenador, queridos siervos. Todo eso lo pueden buscar en Google y pongan Biblia paralela. Después que pueden poner mi pueblo conservará el mismo nombre, no sé las palabras exactas, o sea que tenía que hacer un jueguito ahí, tratar 2 o 3 veces. O mi pueblo preservará, mantendrá el mismo nombre hasta el fin o por las generaciones, Israel. Y ponen una coma y ponen Biblia paralela. Dan clic en Google. Y como Biblia paralela hace una búsqueda, una subbúsqueda, después que Google ha hecho una búsqueda, puede que entonces hace, incluyendo Biblia paralela, aparezca ese texto. El pueblo no es la iglesia católica, no es la iglesia andad, no es la iglesia protestante, no es ninguno otro, es Israel, conformado por judíos, israelitas caídos, que son gentiles, y gentiles que no tienen que ver con israelitas caídos, queridos Cristo. Pero todos tienen un común denominador, todos esos escogidos por Yahshua, que están en el Israel del nuevo pacto, sacados del mundo y de los pactos donde hubieran estado anteriormente, que quebrantaron, porque todos estaban caídos cuando Yahshua vino, solo uno no lo estuvo y era él mismo. Y por eso él es el que puede hacer estas decisiones y apoderarse de un pueblo que desde el principio Yahweh le dijo que él sería el amo, el rey de ese pueblo. O sea que no está tomando nada por sus manos, haciendo nada en contra de la voluntad del Padre, sino cumpliéndola. Entonces, los toma, los depura por su palabra, por la misma fe original que fue impartida a los discípulos del primer siglo. La fe originalmente dada, esa. Eso es lo que está en los escritos del Brit Hadashah, la explicación de toda la Torah antigua, el cumplimiento, la evidencia del cumplimiento de toda la profecía antigua que está en el Tanakh, está en los libros del Nuevo Pacto. Toda esa profecía que apuntaba a la aparición, a la manifestación del Mashiach, se detalla como cumplida en los libros del Nuevo Pacto. Y la que va a suceder cuando el Mashiach, que se fue después de haber sido resucitado, subió a los cielos, pero vendrá. Así que él viene por segunda vez. Eso también no se ha cumplido, pero se va a cumplir y está detallado en los libros del Nuevo Pacto. Aunque también había mención y alusión a eso en libros del Antiguo Pacto, como por ejemplo en Isaías 52 y 53, que se habla de la primera venida del Mashiach de manera inconspicua en el capítulo 52 como el siervo sufriente, y luego se habla de la venida del Mashiach como rey de reyes en el capítulo 53. Y eso fue lo que confundió un poco a los judíos cuando vino el Mashiach, que ellos no lo pudieron reconocer, que se creían que el capítulo 52 al 53, la primera venida y la segunda, iban a ser una nada más y la misma, y que él iba a reinar en ese momento. De hecho, los apóstoles mismos se lo creían, hasta que les dijo, pues, tengo que decirle una cosita, yo me tengo que ir y subo y después bajo otra vez. Ya habían pactado, ya no pueden decir no, ¿cómo que? No, esperarlo, queridos cielos, esperarlo, pero en el reposo, en el Sheol, en el seno de Abraham, los que mueran, ahí están esperando a Mashiach, la séptima trompeta, felices. Bueno, entonces tenemos eso, que todas estas personas que saca, que ha escogido previamente desde antes de la fundación del mundo, según dice el apóstol Pablo magistralmente, y lo menciona en los Efesios y en Gálatas, los mete en un cuerpo que se llama la eclesía, la congregación, la asamblea.
que es el Israel del nuevo pacto. No es una cosa la iglesia y otra cosa el Israel del nuevo pacto. Oigan, que a la misma vez dicen, como son algunos, que mucha imaginación y que mucha manipulación. Conceden que hay un Israel del nuevo pacto, pero dicen, ese es de los judíos. Pero nosotros somos la eclesía. Nosotros somos la iglesia, dicen los grecos romanos. No. Grecos romanos, iglesia católica, no es el nombre del pueblo santo ni de la eclesía. Es Israel. ¿Cuál? Ese mismo que ustedes dicen que le pertenece a los judíos. No hay uno de judíos y uno de gentiles. Es un mismo pueblo. Y no mandan ni gentiles ni mandan judíos. Manda Yahshua, que a propósito es judío. Pero eso no quiere decir que él valide todo lo que hagan los judíos caídos. Porque por eso él los sacó y los metió acá en un sitio nuevo. Si no, él se hubiera ido con ellos, con los judíos caídos, a la Judá caída donde estaba y ahí predicaba. Y hacía de esa Judá caída el pueblo aceptándole todo lo que mal predican. Él no hizo eso. Él sacó a los suyos de ahí, que los tenía ordenados para salvación desde la fundación del mundo, y sacó a los gentiles de Gentilandia, de todo el Israel caído y de todas las demás naciones. Y los metió en un cuerpo, no en dos. En un cuerpo que no es de judíos y no es de gentiles, y menos de idumeo, de menos de romanos. Un cuerpo que es de él y de gente de toda raza, nación, pueblo, tribu y lengua, de todas aguas, con un solo rey que se llama Yahshua. Y ese tiene los dos palos en la mano, está sentado en el trono con los dos palos en la mano, en la quejilá, en la asamblea, en el Israel del nuevo pacto. Ese es el pueblo santo. Nos guste o no, es lo que dice la escritura, queridos. Y es lo que el 70% de los mesiánicos no entienden, y el 99% de los grecorromanos de la iglesia andar no entienden. Peor todavía, peor lo entienden, menos lo entienden los de la iglesia andar, para que lo sepan, queridos. Pero es lo que dice la escritura. No hay evidencia de un pueblo, de una ley para unos y una ley para otros. Tanto los judíos caídos se creen eso. Tanto los gentiles greco-romanos convertidos, dicen ellos, y creyentes en Yahshua, se creen eso. Pero ni ellos son para estar opinando qué, ni los otros tampoco, porque ninguno de esos caídos que no han sido sacados por Yahshua y metidos en su eclesía, en su cuerpo, en su Israel del nuevo pacto, sabe la sana doctrina. Entonces, ¿qué tienen que estar opinando ellos? Que cuántos pueblos hay, que cuántas leyes hay. Los cristianos romanos dicen, es que esa ley antigua del Tanakh era para los judíos solamente. ¿Sí? Ahí estaban ustedes antes de haber caído y haber sido romanizados por los idumeos. Ustedes eran de esas 10 tribus del norte que guardaban esa misma ley que dio Moisés. Y cayeron porque no la guardaron, no fue por otra cosa. Y los judíos estaban ahí también cuando salieron del desierto de Egipto y atravesaron por el desierto. Y aunque no cayeron al mismo tiempo que los israelitas del norte, sino 700 años después, cayeron por no guardar la ley, por abandonar la ley de Yahweh que se supone que guardaran también. Y es la misma ley, el mismo conjunto de leyes que tenían que guardar los israelitas del norte y que violaron los israelitas del norte. Esos fueron las leyes que violaron los judíos del sur, los israelitas del sur, la casa de Judá. Y Yahshua vino a restaurar y a poner a todos a guardar la ley, pero no leyes humanas, no leyes como tienen ahora, que se han ido a la diáspora y que han regresado y que dicen que son la iglesia católica, la iglesia protestante, la iglesia de qué sé yo qué, con sus leyes y sus domingos y sus fiestas santas de Navidad y de qué sé yo qué. No son esas leyes. Y los judíos con su Shabbat guardado pues al modo judío, no al modo de Yahweh, al modo judío, porque cambiaron los estatutos algunos y le metieron cosas de tradiciones y de costumbres que no son parte de los estatutos. Pero bueno, por lo menos los judíos están conscientes que hay que guardar la ley que está en la Torah, aunque la tienen ellos alterada. No tienen ese problema que tienen los gentiles, que dicen que no hay que guardar ninguna ley.
Ven, queridos codritos. Y Yahshua los saca a todos de ese engaño de estar guardando. Sin embargo, dicen que no guardan ninguna ley, pero guardan las fiestas santas de la Iglesia Católica. Guardan días de madres, días de Año Nuevo. Católicos y protestantes. ¿Ah? Guardan, sí. No digan que no tienen ley. Tienen una ley, la que les da la gana, la que más les gusta. Y no quieren hacer cambios, no quieren reajustarse, no quieren restaurarse. Por eso se quedan atrás en Babilonia, se quedan en la iglesia, se quedan en el mundo gentil, en el mundo caído. Por eso Yahshua no escoge a todo el mundo, porque Yahshua los que escoge de los judíos o de los gentiles, de los israelitas caídos, todos tienen el deseo de guardar la ley como él la dio en el monte Horeb. Y mejor todavía, magnificada por Yahshua. Es la misma ley, la del nuevo pacto, que la del antiguo pacto. Y es una misma ley para todos, gentiles, israelitas, judíos, de donde sean. Una misma ley. Lo dice la Escritura, una sola y misma ley. Ehad, dice Ehad, que una misma ley habrá para todos, tanto para el nativo, para el extranjero, para el judío, para el gentil, para el chino, para el... No importa de qué país venga, al pueblo santo, a la nación escogida, hay una sola ley para todos. Para todos. La misma, sin variaciones. No porque como tú eres gentil, pues tú entonces puedes trabajar en Shabbat. Eso no es verdad. No porque como tú eres judío, tú tienes que guardar el Shabbat, pero nosotros no, porque no. En la quejilá, en la asamblea, en el cuerpo, en la iglesia de Yahshua, manda Yahshua, él es la cabeza, no eres tú la cabeza. Si tú mandas en el cuerpo y no manda Yahshua, tú no estás en el cuerpo. Porque en el cuerpo manda Yahshua. En el cuerpo legítimo, en el nuevo pacto, en la asamblea del nuevo pacto, en el nuevo Israel, manda Yahshua. Y se evidencia porque todos los que están ahí, todos sus miembros, acreditan a Yahshua como el más que manda. Y ninguno quiere mandar por encima de él, querido codrito. ¿Ven? Entonces, pues se sabe quién es quién por cómo se comporta. El árbol se conoce por sus frutos, queridos codritos. Si ese árbol, el fruto que da es guardar navidades y guardar año nuevo y días de madres y cumpleaños y fiestas de muñecas, no parece un pueblo santo que guarde las fiestas santas de Yahweh, que Yahweh dio a los suyos, al único pueblo bajo una misma ley. No parece. No parece a las fiestas que Yahshua guardó y que los apóstoles guardaron y enseñaron a guardar en el nuevo pacto a gentiles. Porque ellos enseñaron a guardar los 10 mandamientos a los gentiles. Y de eso tenemos evidencia bíblica, porque pues no proveemos evidencia papal, ni evidencia rabínica, como los judíos caídos o como los cristianos romanos, que hablan de cosas de musaraña que aquel dijo, que el otro dijo, un momento, ¿y qué dijo Yahshua y qué dijo Yahweh? Eso es lo que importa. Si a ti te importa más lo que dijo el Papa, o lo que dijo el reverendo, lo que dijo el pastor, el roe o el rabino, no te hablo. No es para ti esto que estoy hablando, no es para ustedes. Es para los que están en el cuerpo y Yahshua es la cabeza y manda y es el que habla ahí. Y esos oyen. Y los que están en el cuerpo oyen lo que habla Yahshua y lo que hablaron los apóstoles y con lo que repetimos nosotros, queridos. Si no oyen, entonces al principio dije esto es para rabinos, esto es para judíos y para gentiles. Pero para los que oyen, para que les vamos a hablar a sordos, ¿verdad, queridos colegas? Y toda Yahweh que los de su pueblo oyen. ¿Por qué ustedes creen que en el cuerpo yo conozco sé que hay miles de judíos, no conozco a miles, desafortunadamente. Yo quisiera conocerlos a todos, porque casi todos los judíos que son celosos con el amo, con Yahshua, son increíbles. No son nada parecidos a los judíos caídos. No son nada parecidos a los que siguen rabinos. Nada. Así como los cristianos romanos que salen de Roma y de Babilonia, de ese Israel caído, de las tribus del norte, y se meten en la iglesia que Yahshua los recluta y entran en el mismo pueblo que esos judíos que salen del rabinismo y del judaísmo rabínico, y lo ponen él de cabeza, igualito que ellos acreditan que Yahshua es su cabeza, que es su rey,
Son gente maravillosa, querido Cordero. Y sabemos lo que piensan. Y sabemos qué día guardan, porque todos guardamos el mismo día séptimo. Y sabemos cuáles fiestas santas al año hay que guardar, porque son las de Levítico 23, sean gentiles o sean judíos. Según la carne, ¿verdad? Carnalmente hablando, sean gentiles o judíos, porque en el pueblo no hay gentiles, ni judíos, ni israelitas ya. Porque la carne no importa, lo que importa es dónde estamos enfocados nosotros según el Espíritu. Podemos ser de carne y de colores y de razas de distintos colores y de distintos idiomas y de distintas idiosincrasias, pero en Yahshua nos hacemos uno. Y todos somos del mismo pensar y sentir y de las mismas fiestas y del mismo bautismo y de la misma manera de proceder y de hacer las cosas. Y del mismo modo de juzgar y del mismo modo de hablar. En cuanto a qué hablamos, la sana doctrina, no hablamos doctrinas discrepantes, como hacen los judíos de afuera y los israelitas caídos de afuera, los gentiles. No, no es así. Acá adentro es distinto. Manda Yahshua, queridos corderitos. Pero vamos a hablar ahora de las leyes de los de afuera. La ley, que de hecho los gentiles no tienen ley. Pablo le hablaba a los gentiles conversos de la ley. No le decía, esta es la ley, y no se puso a repetir todo lo que Moisés dijo, porque el nuevo pacto no es una repetición de todo lo del antiguo pacto. Pero si ya está ahí. ¿Qué es el nuevo pacto? ¿Qué son esos libros? ¿Qué son esas cartas apostólicas? ¿Qué son los evangelios? ¿Qué son? Son anuncios, son actualizaciones de lo que está escrito en el antiguo pacto, querido Cordero. Eso es lo que es. Eso es lo que es. Las últimas noticias, miren, lo que dijo Ezequiel, lo que dijo Jeremías, lo que dijo Zacarías, lo que dijo Isaías se cumplió. Lo que dijo Moisés está vigente. Lo cambiaron. Los profetas dicen, lo cambiaron. Hablaron los profetas para que se enderezaran y no lo volvieran a cambiar y a corregir. No hicieron caso, vino Yahshua, lo cambiaron, dice lo mismo. Y un pueblo obedeció, un grupo de gente, sus discípulos obedecieron, que fueron los primeros conversos, y salieron a predicar lo mismo a los demás. Estamos mal. Lo primero que hay que entender es que vino Mashiach. Sí, a los judíos se lo dijo. Lo primero que tienen que entender es que vino Mashiach. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? El que mataron. Ese que mataron el otro día, ese que juzgó Pilato, ese que colgaron en la cruz. Ese era el Mashiach profetizado por todos los profetas. ¡Ay! ¿Qué hacemos ahora? Arrepiéntanse y conviértanse. Y bautícense en el nombre del Hijo. Y eso hicieron. Y después llévenle el mismo mensaje a los gentiles, allá aquellos que están por Europa, por todos sitios, a los israelitas caídos, dispersos por las tierras de Jafet. Y ahí fueron ellos, llegaron hasta España, hasta Inglaterra llegaron, porque allá había israelitas caídos del norte, querido. Mismo mensaje. Pero aquellos de allá del norte, y los israelitas, todos esos, no guardaban ninguna ley excepto las leyes de los Jafetín, las leyes de la gente de la tierra. Que los Jafetín nunca fueron el pueblo escogido, porque fueron los Shemitas y no los hijos de Jafet. No tienen ley. Y los israelitas fueron expulsados porque abandonaron la ley. Así que, ¿qué ley le va a dar uno al otro si ninguno la tiene? Están sin ley. Entonces inventaron leyes ellos, y eso por lo que viven, leyes de ellos. Y por una que otra que se acuerdan de las leyes de Yahweh, por una que otra que se acuerden. Por eso esas naciones penalizan el robo, penalizaban la fornicación, porque hoy se acuesta todo el mundo con todo el mundo. Parece que eso es la ley, acostarse todo el mundo con todo el mundo. Antes no. Hasta hace unos años todavía había moral y había decencia en el mundo. En esos países gentiles había decencia. Ahora roban también, pero siguen las leyes diciendo, si robas vas preso, vas para la cárcel, o tienes que pagar una multa. Las leyes siguen diciendo eso, siguen haciendo un eco cada vez más mudo de lo que eran las originales leyes de Yahweh. Pero los judíos conservan las leyes de Yahweh más estrictamente, pero también las han cambiado. ¿En qué sentido? No las han relajado. Los judíos no hicieron como los gentiles del norte, como los israelitas del norte, que relajaron las leyes.
La pusieron más estricta, querido corderito. Atan cargas que ni ellos mismos la pueden llevar. La ley que no es fácil de cumplir, de hecho la ley es imposible de cumplir y de salvarse por sí usándola ella sola. Ellos la han hecho más difícil, los judíos, añadiéndole cosas que la ley no dice. Pero los rabinos se las añadieron, queridos colegas. ¿Sí? Y son gentiles, judíos gentiles, pero tienen esa ley distorsionada. Unos se fueron a la extrema izquierda, los liberales, los israelitas del norte, y los otros se fueron a la extrema derecha, los ultraconservadores, los judíos. Y para Yahshua, ni los que están en la derecha ni los que están en la izquierda están bien. Yahshua dice, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, quédate por el centro, equilibradamente por ahí vas. Y por ahí es que vamos nosotros con Yahshua, por el mismo centro, porque Él no ha cambiado de camino. Pero unos se desviaron a la izquierda y permiten todo, los gentiles, los grecos romanos, y otros se van a la derecha y no permiten nada, los judíos rabínicos, los farisaicos, queridos. Y Yahshua dice, ni tú estás bien, ni tú estás bien. Ustedes quieren venirse conmigo por el centro. Y ahí se fueron los apóstoles, y ahí se fueron los gentiles, y ahí se fue Timoteo, y se fueron, y van derechito por ahí, queridos. Y por ahí tenemos que ir nosotros, por esas mismas pisadas que Él marcó, para nosotros andar. Nos dejó camino ya trazado. Pues bien, sin Mashiach, sépanlo los judíos carnales, los judíos según la carne, los judíos no dentro del nuevo pacto todavía. Los judíos incrédulos o que creen en Yahshua pero no se han dado cuenta de que tienen que creer a Yahshua también, no solamente en Él, a Él. Y a los gentiles les digo lo mismo. Los que creen en el Hijo, que dicen que creen en Él, están creyendo en uno falso, porque en el que creen dicen que abolió, y Él dice, el verdadero Mashiach no abolió nada. Si es que le van a creer sus palabras que dice, yo no vine a abolir la ley. Entonces se están tapando los oídos para no oír la ley. Que Él dice, yo no vine a abolirla. Yo conozco a Cristo. No lo conoces. Conoces un Cristo falso. ¿Y qué dijo el verdadero Cristo de los muchos Cristos? Cuidado, atención, porque vendrán muchos Cristos en mi nombre predicando. Ahí está, ese que abolió es uno de esos muchos falsos Cristos que vendrían. ¿Ve? Y no leyeron la escritura, no. Lo que dice en Mateo 24 que dijo Mashiach, no lo oyeron, porque están oyendo al Papa, están oyendo a reverendos, están oyendo a pastores de la iglesia, están oyendo a ancianos, como los llamen los adventistas, como los llamen los testigos de Jehová, como los llamen los luteranos, los metodistas, los bautistas, los protestantes. Esos están oyendo. Y ustedes por acá, judíos de la derecha, no se me escapen, que están oyendo a rabinos y están oyendo también otra gente que no son Yahshua. Por eso no están en el pueblo completo, aunque conocen a Yahshua y aceptan a Yahshua, no conocen al verdadero Yahshua. No lo conocen. Que Dios, síganme y dejen de seguir a rabinos. Dejen de seguir a rabinos porque son guías ciegos. Ustedes todavía los siguen. Los que lo siguen. Estoy hablando de los que lo siguen, no todos. Porque aquí no yo conozco, yo lo estoy hablando también esto a personas que ustedes salieron de rabinos y de romanos y están en Yahshua y conocen al verdadero que no abolió, ¿verdad que sí? Y son los que cuando posteamos videos o posteamos comentarios acerca de que la ley no está abolida, ustedes comentan a favor, y cuando ustedes comentan, yo comento a favor de lo que ustedes dicen. Porque es la verdad y hay que defenderla, la diga quien la diga. Pero cuando hablan los cristianos romanos y nos dicen, uy, qué poco usted sabe judaizante, me dicen. Eso es para judíos, usted es un judaizante. La ley está abolida, Cristo nos libró de la ley. De la ley. Y yo digo, qué ignorante. Pues todos éramos ignorantes en algún momento, ¿saben? Y por eso estamos hablando no de más ignorancia, sino de sabiduría, para que dejen la ignorancia y se hagan sabios. Y pues, queridos codritos, y los judíos también tienen que dejar pues su sabiduría antigua, su idiosincrasia, su cultura, claro, toda la que conflija con lo que dicen la palabra de Yahweh, porque no todos los aspectos, no todos los elementos culturales de las naciones están en oposición a la ley.
A no ser que tu tradición, tu costumbre nacional sea comer ratas al vapor, ¿verdad? Entonces será costumbre y será tradición todos los domingos comer ratas al vapor y se las estarán comiendo todo el mundo en ese país, pero tú estás en Yahshua y esa cultura, esa ley, esa parte de tu idiosincrasia nacional, de tu etnicidad, la tienes que quitar, porque va en contra de las leyes dietéticas del alimento kosher que están en la escritura. Y los judíos no tienen problema con ninguna de esas leyes de alimentación kosher. Aleluya. Entonces no hay que predicarles a ellos eso, queridos corderitos. Pero hay que predicarles otras cosas que sí hacen mal, ¿ven? Porque debido a su idiosincrasia y su cultura judía, los judíos hacen cosas que los ancianos permiten, los rabinos permiten, porque las llevan haciendo muchos años y las han convertido en ley, pero se oponen a la ley de Yahweh. La que está en la Torah, la que deberían seguir, la que Yahshua vino a restaurar. Porque Yahshua no vino a restaurar el rito de la gallina en Yom Kippur, queridos corderitos. Ni vino a ordenar que celebraran Purim, ni Hanukkah, ni los ayunos del cuarto, del quinto y del mes tal. Él vino a restaurar las 7 fiestas santas que están en Levítico 23, tanto para judíos como para gentiles. ¿Por qué? Porque un solo pueblo hay, compuesto por judíos, gentiles, israelitas, y cualquiera de donde sea, de cualquiera de todas las aguas del mundo, y una sola ley tanto para el nativo como para el extranjero. Es un solo olivo, el Kadosh. Ahora, hay muchos olivos en el mundo. Olivos silvestres son todas las naciones. Son olivos silvestres, queridos corderitos. Pero el pueblo santo, el escogido, el que está en Yahshua, cuya raíz es Yahshua, es el olivo cultivado, el olivo original, el Kadosh. Y ese se llama Israel, queridos siervos. Ese olivo se le puede llamar fácilmente Israel, pero el Israel que está en Yahshua. Y las ramas suyas son de judíos, como bien aclara Pablo. Son judías, son originales y son gentiles insertadas que se están chupando la misma savia que se chupan las ramas judías. Y ahí está, con esa savia está la misma ley y la misma fiesta santa y el mismo espíritu y el mismo bautismo y el mismo todo, queridos corderitos. Y dan el mismo tipo de fruta, uvas del mismo olivo, del mismo árbol, porque es un solo árbol. Y Yahshua agarra ramas de olivos silvestres que él ha escogido, las corta de los olivos del mundo y los mete en el olivo si él quiere y los inserta y se hacen israelitas. Se hacen del olivo cultivado. Si Yahshua los mete, no importa de qué árbol, de qué olivo silvestre los saque, si los mete en el olivo de él, en el olivo de él, cuya raíz es él, son de él. Son del olivo, son del Israel. Se llama Israel ese olivo. No discutan porque no, Israel es de judíos y la iglesia es de gentiles. Es la misma cosa. La misma cosa. ¿Quieren más evidencia? ¿Qué representaba la menora de oro de los 7 brazos en el antiguo pacto? ¿Qué representaba? El pueblo santo de Israel, ¿verdad que sí? Con el espíritu, claro, estaban los 7 candeleros encendidos. Siempre era mandato mantenerlos encendidos en significación, en significado de que el espíritu siempre, el espíritu de Yahweh obviamente, siempre estaría con ellos, y eso es flama, y ese aceite que se está quemando, ese es el espíritu. Y son esos 7 candeleros que en totalidad la menora completa representa el pueblo. Y ustedes van a Apocalipsis y buscan qué es lo que representa la menora de oro en el Apocalipsis, en el nuevo pacto. Y dice que son las 7 quejilot de Yahweh, las 7 asambleas, las 7 eclesías. Que es una, igual que el pueblo antiguo era una menora, pero tenía 7 etapas.
Cada uno de esos brazos en la antigua menorá representando un milenio, querido Cordero. Porque ha habido personas llamadas desde el primer milenio y escogidas que pertenecen a ese Israel, aunque Israel no estuvo instituido per se con ese nombre hasta que no nació Jacob. Pero la Escritura habla de Abel siendo salvo, querido Cordero, de la sangre del justo Abel. Y habla de Job también, y Job se supone que es un libro que antecede los libros de Moisés en historia, en cronología. El libro de Job se escribió antes que Moisés escribiera los 5 libros del Pentateuco, queridos corderitos. Y él era considerado justo, y hablaban del reino allí, para que ustedes vean. O sea que, claro, Job es postdiluvio. No, vamos a decir que los libros de Moisés se escribieron postdiluvio, se escribieron cuando Moisés estuvo, que fue muchos siglos después que el diluvio, miles de años. Pero cronológicamente el libro de Job data de antes de que Moisés escribiera los libros del Pentateuco, no de que sucedieran los hechos descritos en el Pentateuco, que es muy distinto. No estoy diciendo que Job vivió antes de Génesis 1, antes de la creación. Estoy diciendo antes de que se escribiera Génesis, se escribió el libro de Job. Ven, querido cordito. Entonces, tú vas a Apocalipsis y tú miras, yo te diré el misterio de la menorá de oro y sus 7 candeleros. Los 7 candeleros son los 7 espíritus de Yahweh. Son las 7 iglesias. Las 7 iglesias. La eclesía, el pueblo santo a través de todas las eras. Porque cuando venga Yahshua al final del 6º milenio, que está a punto de concluir, hay un milenio adicional. Hay un día séptimo, hay un 7º milenio, un reposo milenario al cual falta por entrar. Ahí se va a salvar la última gente, representada por el período representado por ese 7º candelero. No es el único significado que tiene la menorá de oro, no es. Porque significa los 7 espíritus de Yahweh, las 7 Kehilot, las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis 2 y 3, representan eras, como ya dije, representan caracteres, personalidades de cada uno de sus miembros a través de las eras, o desde que son llamados, desde que somos llamados. Empezamos con Éfeso, el primer amor, el amor original, el amor así, ese inicial, que se puede perder. Y de hecho algunos lo pierden, muchos lo pierden. Y en la 7ª etapa, estamos en la Odisea, se pierde el amor, son tibios. Y la Escritura dice, debido al aumento en la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Está profetizado, parte de la apostasía. Pero vamos a seguir hablando en el siguiente video acerca de la ley y la maldición de la ley y de estar bajo la ley. ¿Qué significa estar bajo la ley? Realmente según la Escritura y no según el Papa, ni según pastores, ni según rabinos. Según Yahshua, la cabeza lo dice. ¿Qué es, y sus apóstoles, qué es estar bajo la ley? ¿Y quiénes son los que estarían bajo la ley? Vamos, con el favor de nuestro Abacadosh Yahweh y de su Hijo del Cordero, a verlo en el próximo mensaje, queridos corderitos. Que Yahweh los acompañe, que Yahweh les siga abriendo las mentes, se las puedan abrir a otros y los proteja de todo mal.